De 15 a 17, Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Majlin. Producción, Gonzalo Yuria. Paren el Mundo. Muy buenas tardes a Paren el Mundo del viernes 8 de mayo, un viernes que va quedando intenso en probabilidades de lluvia. Ya hay una llovizna acá en los vidrios de los estudios de La Diaria Radio. ¿Cómo estás, Brian? Calentito ahí te veo, todo de gris. Todo abrigadito. ¿Cómo está Denise Mota? ¿Bien? Muy bien. ¿Ustedes cómo le va? Muy bien. Abrigadita también porque el frío se siente, gente. Salgan encapuchados, se dice así, encapuchados. No, ¿Sí? estoy inventando. No, está bien, encapuchados. Ahí va, bueno, ¿Cómo salgan así. ¿Cómo se dice en portugués? Encapuzados. Encapuzados. Por eso parecía palabra Era inventada. muy claro. Vos, si suena demasiado parecido, sentís que es un invento. Es porque está mal. No, está muy bien. Se dice encapuchados. Encapuchados. Muy bien, acá bien, también mirando. Se está como poniendo muy oscuro. Muy oscuro. O sea que vamos a arrancar. Y no es un panorama, o sea, no estamos haciendo todavía un análisis del panorama mundial. Estamos solamente diciendo lo que vemos por la ventana. Claro, todavía no llegamos al estrecho de Hormuz. Seguimos acá en el puerto de Montevideo. No, acá en el puerto los barcos circulan. Exacto. Se sacuden un poco porque hay viento. Pero... Bueno, ya se sacuden por otras cosas. Exactamente. Ojalá que no. Ahora les contamos un poco. Hubo algunas escaramuzas ahí, ahora te cuento. Hubo, pero también hubo declaraciones de amor, ¿eh? Mirá que entre Lula y Trump, que ahora ya vamos a hablar un poco más, Lula llegó a decir que fue amor a primera vista, así que, viste que también la flor nace del asfalto, ¿no? Como dice el cliché literario. La vida se abre paso igual, ¿no? Exacto, sí, con su belleza y luz. ¿Lula sería el poeta? Nosotros, ¿Y Trump el asfalto? ¿Cómo sería? Pero mirá cómo suena la música de fondo. Es que, y bueno, es viernes. Hoy es viernes. Incluso para Paren el Mundo es viernes. Exactamente. Porque también a veces hay que decirlo, ¿no? Porque pareciera como que solamente nos podemos ocupar de temas serios. Es un poco así, pero también podemos distendernos un poco y bromear con este amor. Mira, la última vez que yo vi... ¿Dónde nace el amor, viste? Vaya uno a saber cómo. Mira, la última vez que yo vi un amor tan fraterno entre presidentes, se hablaba de las relaciones carnales entre Argentina y Estados Unidos en la época de los 90, cuando Carlos Saúl Menem, en ese caso, se entrevistaba muy fervientemente con Clinton y con todos sus pares ahí, con Bush después más tarde, y le encantaba. Creo que ahí como explotó el presidentómetro de hilaciones un poco pasadas de rosca, ¿no? Pero bueno. Bueno, veremos cómo le va a Brasil. Igual parece que fue ahí a imponer condiciones también. Ya me vas a contar. Sí. Ya me vas a contar. Sí, por eso. Salió contento y salió distribuyendo amor por todos lados. ¿Sabés quiénes están contentos? ¿Quiénes están contentos? No sé si enamorados, pero Brian Majlin. Nuestro operador de audio, Alejandro Correa. Nuestro operador de video, Joaquín González. Por supuesto, el productor Gonzalo Yuria, que están ahí mirando ahí como muy contentos, sonrientes. Muy contentos. Se ve que les alegramos el día. Exactamente. Sí. Y nuestros oyentes seguramente también, y los que estén viéndonos por YouTube, que nos pueden mandar mensajes, por favor. Mensajes, no te voy a decir que tienen que ser mensajes a tono con Trump y Lula, pero pueden hacer comentarios. Sí, pueden hacer comentarios. Sí, pueden ser comentarios, pueden ser mensajitos de viernes, puede ser, no sé, esa semana, ¿qué más les sorprendió del panorama internacional? Sí. Un deseo para Trump y un deseo para Lula. Exactamente, sí, los jóvenes novios. Bueno, ¿no? un deseo para cada uno. Exactamente. O para los dos. O para los dos. ¿Por qué no? ¿A dónde nos tienen que mandar el mensaje entonces? Ahí va, que nos envíen los deseos a 099-891-888, que estaremos muy atentos para leer, comentar, recibir. Y también estamos muy atentos a las 5 noticias 5, del día. 4, 3, 2, 1. Las 5 del día. Bueno, empezamos entonces por nuestro socio Donald Trump y su hermoso Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio declaró que la Casa Blanca espera para hoy la respuesta de Irán
a su propuesta de paz. Así que capaz que tenemos viernes de noticias más alentadoras. Rubio hizo estas declaraciones desde Roma, donde ayer se reunió con el Papa León XIV en un intento de reencauzar las relaciones bastante ahí estremecidas entre Estados Unidos y el Vaticano, luego de una serie de declaraciones de la polémica entre Donald Trump y el sumo pontífice. Este viernes Rubio mantuvo además un encuentro con su par italiano, Antonio Tajani, y desde Teherán, ahora, ¿no?, escuchando la otra parte del supuesto inicio de un entendimiento para un acuerdo, así que desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Bagaei, declaró que su gobierno aún está revisando la propuesta de Washington. O sea, hay optimismo del lado de Estados Unidos o una retórica optimista, pero desde el lado de Irán hay cautela. Sí, ahí hay que señalar que hay varias cosas. Por un lado, al mismo tiempo que se supone que Irán debe responder y Estados Unidos le dio plazo hasta el viernes, o supuestamente se espera que hoy viernes Irán responda sobre esos 14 puntos que Estados Unidos señaló en un eventual acuerdo de paz que involucraba por un lado el programa nuclear, pues ya habíamos hablado de la posibilidad de que Irán, que se había comprometido de hecho a no generar un arma nuclear más allá del enriquecimiento de uranio, que tenía que ver con el estrecho de Hormuz y la administración por parte del gobierno iraní de ese estrecho de Hormuz. Hay que decir que mientras yo te decía recién antes de arrancar con las 5 noticias, que mientras escuchamos o leemos sobre una retórica aparentemente pacífica, y ahí te voy a agregar algunos detalles porque no solamente es todo pacífico, se producen ciertas escaramuzas en torno al estrecho de Hormuz, algunas embarcaciones iraníes que fueron interceptadas por aviones bombarderos de Estados Unidos, que no les permitieron ingresar a los puertos iraníes, embarcaciones norteamericanas que lograron atravesar el estrecho de Hormuz a pesar de haber sido atacada por lanchas iraníes, otros ataques con drones y con misiles iraníes interceptados sobre territorio de Emiratos Árabes Unidos, aunque algunos impactó sobre alguna refinería. Y estos ataques se producen mientras se va dando esta especie de diálogo o retórica de paz, o de acuerdo, o de eventual pacificación, y donde tanto Marco Rubio desde Roma como Donald Trump desde Estados Unidos salen rápidamente a decir sí, se produjeron algunos ataques, pero igualmente esto no significa un alto al fuego. Esto es aparte, dijo Marco Rubio. Ahí va, hay como dos velocidades. De la furia épica. La furia épica ya terminó. El ataque bélico entre Estados Unidos e Israel sobre Irán ya terminó, lo dieron por concluido. Esto es aparte. Es llamativo que se realicen ataques y que intercambien fuego entre ambos bandos mientras dicen que están llegando o a un eventual acuerdo de paz. En ese mismo marco, Arab Arakchi, el ministro de Relaciones Exteriores, no el portavoz, sino el ministro, hace unas horas emitió un comunicado donde específicamente se refirió a esta cuestión y dijo: mientras estamos cerca de un acuerdo diplomático, o cada vez que hay, con estas palabras lo dijo, cada vez que estamos cerca de un acuerdo diplomático, Trump arremete violentamente y hace a Estados Unidos algún ataque militar. En este caso se refiere a este intento. También hubo buques petroleros de Emiratos Árabes Unidos que lograron atravesar en forma sigilosa y medio en secreto el estrecho de Hormuz, se supone secundados por buques norteamericanos. Y dice Arab Arakchi: además, se están dejando, POTUS, dice en referencia al presidente, President of the United States, se está dejando llevar otra vez por el engaño y lo van a meter otra vez en un atolladero. Esto hace referencia, insistimos, a los primeros señalamientos de que tanto Netanyahu, el primer ministro israelí, como sectores más alineados a Pete Hegseth y a los sectores de defensa y de guerra en Estados Unidos habrían impulsado el ataque por parte de Estados Unidos, y que ahora, si bien la CIA le dio un informe donde, en una publicación en medios salió difundido este informe de la CIA, donde decían que Irán tenía solamente el 75 o el 70% de su capacidad misilística porque todo el resto había sido dañada, Arakchi recoge eso y dice: lo están engañando, nosotros no tenemos el 75%, tenemos el 120%, es decir, hemos crecido durante este cese al fuego, hemos hecho crecer por encima de lo que teníamos previo a los ataques nuestra capacidad misilística y estamos 1000% listos para reanudar el fuego si fuera necesario. Quiero decir, en el medio de la retórica pacifista, en el medio de la retórica de Estados Unidos, específicamente a través de Rubio y de Trump, diciendo estamos llegando a un acuerdo, estamos en un diálogo, esto no implica un fin del cese al fuego. Si bien Irán no dijo que también que se mantiene el cese al fuego, que están evaluando la propuesta y que el viernes habría novedades, aunque todavía no dieron respuesta, también señalan este doble juego, y lo mismo había hecho ya el vocero del Parlamento, Ghalibaf, también cuando dijo, hace poquitos días, dijo: ojo porque los engañan, ya fueron engañados una vez al conflicto y ahora pueden ir de vuelta engañados, con lo cual
ahí pareciera como que Irán no está del todo conforme con lo que está ocurriendo en la situación. Creo que siguen teniendo muy, muy presente el debate en torno a si van a poder controlar o no el estrecho de Hormuz, algo que antes del conflicto bélico no tenía control y dominio absoluto Irán, por lo menos no en términos de cobrar peaje y demás, y que es una de las exigencias que tiene en este momento para dar por finalizado el combate. Así que veremos cómo continúa, pero bueno, este doble juego que está apareciendo entre la retórica un poco más pacifista, dialoguista, de consenso, y por otro lado los hechos que muestran ciertas escaramuzas y donde todavía se recrudece un poco el fuego entre ambos bandos. Exactamente. Bueno, y Rubio en Italia también, más allá de la misión de reencauzar relaciones con el Papa, también distribuyó algún palito para Giorgia Meloni, ¿no? Porque volvió a decir que no se entiende que Italia no haya participado de las operaciones de la OTAN, ¿no? O de Estados Unidos a partir de la OTAN, ya que Estados Unidos quisiera que Italia sirviera de base para las aeronaves estadounidenses en la operación militar, y Trump amenazó sacar soldados de ahí. Así que también Rubio con esa misión de soplar un poco y apretar por el otro lado, ¿no? Es como una lógica que se ve en varias camadas y en varias situaciones. Sí, lo de Trump, lo de Rubio en Roma se explica también por la necesidad, creo yo, obviamente vos decías de reencauzar las relaciones, pero también tiene que ver con su rol particularmente y su pretensión eventualmente de ser quien sea candidato a reemplazar a Donald Trump. Sí, está levantando bastante el perfil. Levanta el perfil y además no olvidemos que el sector que mayoritariamente apoya a Marco Rubio es el sector latino en los Estados Unidos, un sector profundamente católico y profundamente involucrado con las iglesias católicas, con lo cual ahí tiene también algo que había dañado un poco la imagen seguramente de los republicanos cuando Trump se pelea con León XIV hace poquitas semanas. Así que veremos cómo continúa esa situación, mientras que Trump sigue siendo el foco de la política internacional en otro ámbito ahora, algo que hablábamos ayer. Ahí va, Trump se reunió con Luis Ignacio Lula da Silva, y Lula destacó que la reunión fue un éxito, que volvía a Brasil muy optimista, que estaba feliz. Esa fue su expresión literal, después que tuvo ayer una reunión a puertas cerradas con parte del gabinete de Trump y parte del gabinete de Lula, una reunión que estaba planificada para ser de media hora y terminó siendo de por lo menos 1 hora y media y después un almuerzo. Es la tapa de la diaria, exactamente. Brasil está preparado para discutir cualquier asunto con cualquier país del mundo, dijo Lula, y aprovechó también, cuando Lula habló con la prensa, aprovechó para destacar el plan Brasil contra el crimen organizado. Este tema fue uno de los ejes centrales de la conversación, que tuvo un total de 3 horas entre almuerzo y reuniones a puertas cerradas con Trump, y en una publicación reciente en sus redes sociales, Lula resaltó la experiencia de la Policía Federal en la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas e invitó a Estados Unidos a participar en los esfuerzos conjuntos en una base en Manaus, al norte de Brasil, capital del estado de Amazonas, con la que ya colaboran las fuerzas policiales de países sudamericanos con el objetivo de combatir el tráfico en la frontera. Acá muchísimas cosas. Primero, seguridad no era el tema número 1, era el tema número 2. El tema número 1 eran aranceles, era alejar la amenaza estadounidense de una buena vez de que siguiera castigando las importaciones de productos brasileños con altas tarifas. Ese fantasma no se alejó totalmente, pero sí se abrieron negociaciones, 30 días de negociaciones para que equipos de comercio de Estados Unidos y Brasil sigan negociando. Hay muchos temas, algunos bastante complicados, como el PIX, que es una operación del sistema financiero y de pagos de Brasil que los Estados Unidos catalogan como de competencia desleal. Después hay otros capítulos de la política comercial de Estados Unidos que supuestamente Brasil no estaría ¿cómo se puede decir? Respetando, pero la seguridad también era un punto clave, y Lula dijo que no se habló de Comando Vermelho y de Primero Comando de la capital, pero sí hablaron de
combate al narcotráfico, o sea que se habló por las entrelíneas, ¿no? Y hablaron mucho también de lavado de activos, cómo combatir el lavado de activos, y Lula propuso la creación también de un grupo de trabajo con todos los países de las Américas para tratar de buscar un plan conjunto para combatir el lavado de activos. Lula también dijo que no se habló de apoyos electorales, porque no habla de apoyos electorales con ningún presidente, cosa que sabemos que no es verdad, pero me parece que trató de eludir los temas que podrían poner el nombre Bolsonaro en las notas sobre su visita. Que nadie lo nombre. Que nadie lo nombre, sí. Es como Voldemort, es el innombrable. Exactamente, me parece que la estrategia fue tipo, bueno, ese tema no existe, son dos presidentes hablando, hablemos de cosas que interesan a nuestros países. Y Lula dijo eso, que había sido amor a primera vista, que su relación con Trump estaba evolucionando. Trump, por su parte, dijo que Lula era un hombre muy dinámico, muy inteligente. Así que veamos también hasta cuándo dure el amor, ¿no? Porque tampoco sabemos. Yo creo que, viste que Trump le dijo que era muy dinámico, lo decíamos ayer, pero Trump dijo que Lula es muy dinámico. Es muy dinámico, un muchacho muy dinámico. Yo no sé si quiso decir que es escurridizo, si quiso decir que es muy movedizo, si vio los videos de Lula entrenando, viste que Lula sube muchos videos entrenando para mostrarse jovial. Sí, pero hubo sí una cosa muy dinámica y muy proactiva, que fue que Lula controló la narrativa de ese encuentro. Primero, no aceptando que la prensa entrara antes del encuentro, que es como la Casa Blanca suele hacer tradicionalmente. O sea que Lula pidió que la prensa en todo caso apareciera o estuviera ahí después del encuentro. O sea, eso le garantizó no contaminar el encuentro con preguntas de la prensa. Después las fotos que se promocionaron eran siempre fotos de los dos riéndose, y Lula salió diciendo Trump es mejor cuando se ríe que cuando está serio. Salió contando que a Trump no le gusta la naranja porque sacó una naranja de una ensalada. Entonces, estos detalles triviales que humanizan también, que es una estrategia muy conocida de Lula, obviamente, de humanizar su interlocutor, digamos, y una cosa muy brasileña, ¿no? De salir, el escape por la risa. O sea. Yo creo que en algún punto logró el objetivo, digamos, de que no, primero de que eso que se sospechaba o se temía, en realidad, de que Trump lo pusiera en un aprieto o que lo humillara, digamos, de alguna manera, porque seguramente Lula no se hubiera dejado y hubiera respondido, etcétera, pero la situación es tensa e incómoda si Trump se pone en una situación muy violenta. Entonces, en ese sentido, salió del paso en forma muy, muy exitosa. Muy planificada. Muy planificada, absolutamente. Me parece que esta declaración de que Brasil está preparado para discutir cualquier cosa con cualquier país del mundo es una forma también de decir, nosotros nos vinimos acá con miedo de decir no se puede hablar de narcotráfico o de terrorismo o de organización o de crimen organizado. No se puede no hablar de tierras raras. Él dijo que no hubo tabú. De miradas críticas. No hubo tabú. Probablemente también se está refiriendo a China, un socio comercial importantísimo para Brasil y que obviamente para Estados Unidos es un problema. Es un problema. No olvidemos que mismo las automotrices chinas están instalándose en Brasil precisamente para la producción de autos eléctricos en toda la región o híbridos, porque además ahí Brasil tiene un interés particular porque la forma de estos autos sean híbridos y no sean solamente eléctricos, porque es un gran productor de biocombustible. Claro, etanol y eso. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con eso, con sostener el buen vínculo por un lado, porque obviamente, quedó demostrado también cuando fue la situación del bloqueo y crisis energética que está llevando adelante en Cuba y cuando rápidamente Brasil o México parecía que iban a enviar alguna ayuda petrolera y rápidamente Estados Unidos lo bloqueó y tuvieron que recular de alguna manera o no pudieron hacer enviaron ese ayuda envío. Humanitaria nada más. Exacto, no pudieron enviar petróleo, con lo cual ahí muestra los límites que tiene cualquier país en Latinoamérica con respecto a Estados Unidos, pero igual trata ahí de plantarse un poco y mostrar ciertamente, bueno, ojo, hablamos de todo, pero también con la mirada puesta en qué quiere Brasil, qué necesita Brasil y defender algunos intereses y sobre todo, creo que la palabra que utilizó ayer fue soberanía en un momento. Sí, habló de eso. Sí, es una palabra fundamental y también, según los relatos de la prensa brasileña y de la conferencia de Lula, Trump le habría dicho que no tiene ninguna intención de invadir Cuba. Sí, eso lo recogieron todos los medios, no solamente en Brasil, sino también en Argentina, también aquí, en diferentes países se recogieron, porque claro, tiene que ver con que muchos decían, bueno, ¿le va a preguntar o no le va a preguntar qué va a pasar? Y creo que la declaración de Lula explicando eso
también es una forma de decir, no le vas a decir nada por Cuba, le tenés que decir algo, como también creo que es algo de cuestión sí, fue con interna, una lista ¿no? larga de temas. Y me imagino en una reunión, ¿cómo será? Tipo, se sientan con el tema, bueno, a ver, temario, a ver qué nos tocaba ahora. No, Punto uno. Cuba no dijimos Tierras nada. raras. Cuba no dijimos nada. Claro. Bueno. También esa ambición, vos hablabas de soberanía, esa ambición de Lula, que también es muy planificada y muy capitaneada por el Itamaraty, no es desde ahora, desde 2003, su primer gobierno, de ejercer liderazgo real de América Latina. Sí, claro. ¿No? Esa pretensión siempre está muy presente. Y en su gestualidad, las fotos del encuentro de ayer eran fotos de un líder continental hablando con el presidente de Estados Unidos. Ahí tengo la duda y aprovecho que te tengo acá y que sos brasilera para que me ayudes un poco. No, hay periodista muy conocedora y que venís siguiendo hace muchos años, obviamente, la política y la lógica de tu propio país. Entonces, porque yo tengo la sensación, quizás equivocada, por eso te pido que me corrijas, sino de que es en este último mandato de Lula donde se posiciona en ese lugar más geopolítico o internacionalista. Yo creo que es cuando él se anima definitivamente a decir, ¿sabes qué? Porque desde el inicio, cuando Lula asume en 2003, el Itamaraty hace un giro, o sea, que tampoco empieza con Lula, ya había empezado con Fernando Henrique Cardoso, pero es cuando el Itamaraty pone en palabras la política altiva, activa y soberana de la Cancillería Nacional. Entonces ahí hay como un plan explícito de que Brasil asumiera su rol según su población, peso económico, dimensión geográfica, y Lula va aumentando la intensidad de esa propuesta a cada mandato. Entonces yo diría que ahora, con todo el contexto internacional y como él también ya tiene 80 años... Ahí iba a pensar en el factor edad, en el sentido, porque también como que le habla a las generaciones futuras, se habla como de qué queremos, y el legado. Qué legado les dejamos, ¿no? Un poco va por ahí también, ¿no? El legado, creo que hay una cosa de ambición también de dejar un peso, no solo en Brasil, que ya dejó, sino también ahora un peso innegablemente internacional. Interesante para seguir, lo vamos a seguir, por supuesto. Siempre va a estar presente, no solo porque vos sos brasileña, sino por el propio peso que tiene Lula como semana que viene, semana que viene tenemos novedades, ¿no? Tenemos novedades desde Brasil para Paren el Mundo. ¿Vamos a viajar a Brasil? Ay, ya quisiera, mi querida. Vamos, vos a Bahía, porque a ti te encanta Bahía. Yo soy bahiano, ahí justo empiezan a fabricar autos chinos en cualquier momento en Bahía. Yo estoy informado, yo de Bahía sé todo. Sabes todo. Bueno, nos vamos a ir ahora de vuelta de la región, vamos a viajar. Sigue vinculado a Trump, aunque no explícitamente, pero sigue vinculado a Trump porque continúa la guerra o esta especie de conflicto armado entre el Líbano e Israel, entre Israel y Hezbollah, más precisamente, porque se supone que el gobierno libanés no está en conflicto con Israel, sino que es solamente la milicia pro-chií y pro-iraní Hezbollah en el sur del Líbano, en conflicto con el ejército israelí. Se supone que continúa la guerra porque por un lado se suponía que estamos en un alto al fuego y estamos supuestamente en un momento donde no habría intercambio de disparos. Sin embargo, sabemos que en las últimas 24 horas fallecieron 32 personas en el Líbano en manos de las fuerzas de... Cese el fuego no es. No, de las fuerzas de defensa de Israel, con lo cual no podemos hablar de un cese al fuego para nada. También Hezbollah lanzó varios ataques este viernes en respuesta al asesinato de Ahmed Ali-Balud, comandante de la fuerza de élite de su brazo armado, quien murió en un bombardeo israelí en Beirut el miércoles, hablando un poco de estos ataques que vienen ocurriendo estos días. Voceros israelíes informaron que las sirenas de alarma se activaron en Haifa y en Acre, ciudades a las que no había habido ataques hasta ahora, hace varias semanas, y los servicios de emergencia no reportaron víctimas. El ejército israelí señaló que uno de los misiles fue interceptado y el resto cayó en espacios abiertos. Pero obviamente muestra a las claras, yo creo que dos cosas. Por un lado, la limitación de las conversaciones de paz que están tratando de llevar a cabo Líbano e Israel, mediadas por Estados Unidos en Washington específicamente, tienen reuniones previstas, tienen la intención declarada y manifiesta por Donald Trump de... Semana que viene, ¿no? Noticiábamos ayer. La semana que viene se encuentran, pero Trump insiste en la necesidad de juntar a Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, con Joseph Aoun, primer ministro libanés. Esto no está confirmado, por supuesto, porque el propio Aoun en su momento dijo, hasta que no cesen los ataques por parte de Israel, nosotros no vamos a reunirnos con Netanyahu. Pero bueno, este recrudecimiento parece alejar esa posibilidad de que se encuentren los primeros ministros, y Marco Rubio, que estuvo hablando de todas las cosas en Roma, parece, también habló sobre esta situación.
Viste, eso sí, Rubio. Esto es también, ¿no? Cuando sos figura principal de uno de los primeros, de la principal o una de las principales potencias mundiales, que vos te parás en algún lugar y te dicen, bueno, háblame de tal cosa, ¿viste? Sacan el temario y hablan. Claro. Y en este caso, sobre el Líbano en particular, y dijo específicamente que ellos con Hezbollah no van a negociar nada y no tienen nada que hablar, que solamente hablan con el gobierno libanés. Por eso, también recordemos que en su momento habían propuesto o dicho que ayudarían en forma armada, cuando el Líbano se lo pidiera, a desarmar a Hezbollah y a garantizar que no hubiera más ataques sobre Israel en ese lugar. Por ahora, una declaración de intenciones y que no se ha llevado adelante. Vuelvo a decir lo mismo. Joseph Aoun, primer ministro libanés, y lo sabemos porque lo hemos hablado aquí con la comunidad libanesa, pero también lo venimos recogiendo de agencias internacionales y de las propias personas en territorio, sabemos que no tiene la facilidad ni la certeza de controlar todo el territorio libanés, porque por más que sea el gobierno del país, tiene también que lidiar no solo con el brazo armado de Hezbollah, sino también con el brazo político y muchos sectores que no quieren, o por lo menos no apoyan o no logran desactivar esa fuerza armada en el sur del Líbano, con lo cual hay que ver si efectivamente pueden o no llegar a un acuerdo de paz y si logran desarmar a esa milicia que, por lo menos en las declaraciones, insisto, el gobierno libanés dijo que quiere y pretende ser el único que maneje el territorio y obviamente su ejército el único que tenga la capacidad de fuerza en el Líbano. El tema es cómo, ¿no? Bueno, el tema es cómo, si pueden llegar a un acuerdo, si pueden hacerlo de forma tal que, recordemos que las fuerzas de defensa israelíes están apostadas dentro del Líbano en este momento, bastante avanzadas. Los ataques llegaron hasta Beirut muy fuertemente en las últimas 24 horas, con lo cual, obviamente, en ese marco. Y siempre está la discusión. El Hezbollah acusa que fue la Fuerza de Defensa de Israel porque buscan dañar y entorpecer las negociaciones. Israel dice que no, que fueron ataques de Hezbollah. Entonces siempre va a haber ahí discusión sobre quién empezó esto. Verdad. Bueno, ¿y qué traemos de tu país, mi queridísimo? Seguimos ahí acompañando las noticias de Adorni. Adorni, bueno, hubo una reunión de gabinete, justo él es el jefe de gabinete, pero hubo una reunión de gabinete bajo la sombra de estas sospechas sobre Adorni, sospechas más que sospechas, digamos, hechos probados en algunos aspectos, por lo menos sí la presencia y la existencia de un montón de propiedades y un montón de cuestiones que tiene, viajes que realizó, etcétera. Lo que él debe probar es si esto es parte de un patrimonio que él poseía y que puede justificar, o si esto es, como está investigando la justicia, porque esa es la carátula, un presunto enriquecimiento ilícito, porque no puede comprobarlo. A esta hora, y después de un mes sin que se reunieran todo el gabinete y su equipo político, el gabinete se está reuniendo con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, en medio de uno de los momentos, como decíamos recién, muy delicado para el oficialismo. Y esto tiene que ver porque no solo por las denuncias de corrupción y el peligro que corre la figura de Manuel Adorni, recordemos, jefe de gabinete, vocero presidencial, principal candidato el año pasado en la capital federal y probable candidato, o era un probable candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el año que viene, ahora ha caído en desgracia, pero este encuentro se realiza en una semana atravesada, decía, por esta crisis política, donde revelaciones judiciales mostraron que además ya lleva 800, como decíamos el otro día, $820.000 gastados en los últimos años, que no puede, o por lo menos no aparecen justificados. Lo último que se sabe es, anoche Manuel Adorni dio una entrevista, después de casi un mes sin hablar, dio una entrevista en televisión, en un canal de streaming de Alejandro Fantino, específicamente en Neura, dio una entrevista donde dijo que él va a presentar la declaración jurada antes de tiempo, por supuesto, porque Patricia Bullrich, principal senadora de La Libertad Avanza, y quien aparenta como ser la que sea finalmente la candidata a jefa de gobierno el año que viene en la Ciudad de Buenos Aires, por eso hay una disputa interna, es quien le dijo que no entiende por qué todavía no presentó esa declaración jurada, que ya debería haberlo hecho. Entonces Adorni dijo, sí, me spoileó. Me spoileó. En realidad yo la iba a presentar antes de tiempo, la voy a presentar, por supuesto. A Patricia. Me spoileó. Pato es una fenómeno, dijo. Con Pato está todo bien, dijo de esa manera. Dijo además que no iba a hacer comentarios porque Alejandro Fantino le preguntó, bueno, pero vas a decir qué pasó con tu enriquecimiento. Dijo, no voy a dar detalles porque no quiero interponer a la justicia, algo que es falso, porque él, al estar acusado, él puede decir lo que quiera. Él no entorpece a la justicia por lo que diga, él puede decir lo que quiera. Lo que sí está probado es que le escribió al contratista que lo acusó de pagarle $250.000 en efectivo por la remodelación de su casa, y le escribió por WhatsApp cuando estaba por ir a declarar como testigo en este caso, y él no puede mentir, el contratista, y le dijo, cualquier cosa que necesite, asesoría legal o algo, avísame que te ayudo. Eso sí podría ser catalogado como entorpecimiento de la justicia, por lo cual tendrá que ver si la justicia llama a Adorni a que se atenga de hacer cualquier tipo de involucramiento con la cuestión judicial, no en el término de hacer declaraciones, que las puede hacer, sino en el término de no involucrarse con los testigos o con las personas que están siendo investigadas en la causa. Así que
un vendaval político que está sucediendo en este momento. Milei dijo que Adorni no se va, que no lo va a sacar, que él lo va a defender, que lo va a sostener, y se empieza a especular con eso. La marea que lo está llevando no es solamente externa, sino interna, y hay una crisis muy fuerte en propios sectores de La Libertad Avanza. Bien, otro incendio, pero ahora real, en una zona muy delicada. Un gran incendio forestal se propagó hoy por la zona de exclusión de Chernóbil tras estrellarse un dron el día anterior cerca de la central nuclear abandonada, según informaron autoridades ucranianas. Las imágenes muestran columnas de humo blanco que se elevan desde esta zona, parte de la cual permanece cerrada al público debido a los altos niveles de radiación. La zona de exclusión de Chernóbil se estableció tras la explosión en abril de 1986 de uno de los reactores de la central, en lo que se convirtió en el peor desastre nuclear de la historia. Creo que muchos nos acordaremos de la serie, ¿no? Cientos de miles de residentes fueron evacuados del territorio que fue declarado reserva natural. Bueno, y sin más, porque tenemos que seguir en esa tarde cargadísima y veo que ya lluviosa, vamos a lo que viene. Lo que viene. Después de la pausa vamos a recibir una vez más al creador de podcasts Maxi Guerra, que nos va a hablar sobre Fugas, un trabajo narrativo de no ficción sobre las fugas de cárceles más impactantes de Argentina y Uruguay, y también sobre el podcast chileno Las Raras. Más adelante hablaremos con el politólogo Juan Pablo Luna. Vamos de vuelta a Chile, que nos hablará sobre la actualidad de este país, tomando como punto de partida estos primeros 2 meses de gestión del nuevo gobierno de José Antonio Kast. Nos vamos con música y ya venimos.
acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Volvemos a Par en el Mundo. Ya tenemos acá en estudios a Maxi Guerra, creador de podcast, nuestro querido colaborador que siempre trae podcasts muy, muy, muy interesantes. Hoy vamos a hablar sobre 2 proyectos, como ya anunciábamos. Uno es Fugas, un trabajo narrativo de no ficción sobre las fugas carcelarias más impactantes de Argentina y Uruguay. Y la otra propuesta es el podcast chileno Las Raras. ¿Cómo estás, Max? ¿Cómo están? Qué alegría volver por acá otro viernes con el mapa antojadizo de podcast bajo el brazo. Esta vez en combo porque, bueno, viernes pasado, 1 de mayo, no hubo columna. Es verdad, pero el sábado 2 sí hubo... Sí hubo estreno del mapa porque estrenamos la charla con Catalina May y Martín Cruz de Las Raras, de este podcast chileno que ya nombraron. Pero también voy a hablar de Fugas, que es el que vamos a estrenar mañana, que ahí charlé con Sebastián Ortega sobre este podcast que, aparte, la primera temporada se centra en Argentina y Uruguay, pero en la segunda se expande a otras latitudes y vamos a hablar de eso. Pero quiero empezar por lo que une esos 2 proyectos, porque son muy distintos, Fugas y Las Raras, pero tienen varias cosas en común. En primer lugar, que no se limitan a historias de sus países, si bien el inicio de Fugas se centró sobre todo en Argentina y una en particular de Uruguay, se fueron ampliando, y Las Raras también tiene eso de usar como frontera la lengua, donde hay una historia en español y una sensibilidad que conecta con la lógica de ese podcast. Son historias que van a buscar, y me parece son 2 puntos en común. Primero ese, y el segundo, la cuestión de la construcción sonora. Son 2 podcasts que son referencias en eso, dentro del rigor periodístico, saltar a una construcción sonora casi cinematográfica, buscar no solo contar una historia, no solo usar las herramientas del periodismo para contar una historia no ficción, sino construir un paisaje sonoro que levante esta historia y que transmita de por sí de maneras muy distintas, porque son enfoques muy distintos. Sí, pero es lo más parecido al periodismo narrativo o a la crónica literaria volcada al sonido, digamos, de alguna manera. Sí. Y quiero empezar por esta, que por Las Raras, para meternos en el mundo de Las Raras, para alguien que nunca se acercó a este podcast, que ya es referencia, ya tiene más de 10 años, vamos a empezar con un fragmento de uno de sus episodios llamados La eutanasia de papá. Tito Livio Caldas fue un abogado, empresario e intelectual colombiano. Era un librepensador cultísimo y un lector imparable interesado en todas las cosas. Lo primero que voy a hacer es ponerle un catéter en una venita y le voy a dar un sedante, lo voy a dormir profundamente, y en realidad ese va a ser para usted su muerte, no va a estar muerto físicamente.
Durante su vida abogó por las libertades individuales y fue abiertamente ateo. Se definía como un racionalista. A los 94 años se enfermó de cáncer y decidió usar el derecho a la eutanasia que desde 1997 existe en Colombia. Un derecho que él, como abogado, ayudó a conseguir. En el momento de su muerte, a su lado estuvo su hija Marcela. Pero usted se va a dormir plácidamente, tranquilo, y en ese momento, y solo en ese momento, por esa misma vía intravenosa, le aplico la droga que sí le va a parar el corazón. Esto es Las Raras, historias de libertad. Bien, un episodio no solo fuerte en la temática, sí, claro que sí, en el abordaje, pero me parece en este fragmentito ya podemos entender mucho de la construcción sonora y por qué importa la construcción sonora, el clima que rodea las palabras, las formas, los tiempos en el habla, y esta cosa que tiene Las Raras, que es esa capacidad de agarrar temas que son de actualidad, no solo cuando se sacó, sino hoy en día, dependiendo cada país. La eutanasia es un tema muy presente y como que va cambiando según la legislación de cada país, no solo la polémica, sino también la propia legislación, sino también el entender, bueno, cómo contamos esta historia, con qué tiempos. Una de las cosas que hice en la charla con ellos fue preguntarle en específico con esta entrevista cómo se construye esa intimidad, cómo es ese camino de decir, bueno, tenemos esta declaración tan íntima, bueno, cómo llegar a Colombia, acercarse a la casa de una protagonista, preguntarle por eso, rodear el tema. Me pareció interesantísimo el camino que me contaron para llegar a ese tipo de declaraciones y cómo tratarlo. Hay algo que también con los temas de Las Raras me parecen interesante, que es la mezcla entre lo mesurado y lo urgente, ¿no? Podemos decir que este fragmento en particular es de un clima como muy sosegado y como muy de escucha abierta, de un tema bastante urgente. Y para mí es ese juego en el que se mueven, en que pendula Las Raras, que es maravilloso. Esta cuestión de, bueno, nos damos el tiempo para escuchar las historias, nos damos el tiempo para desarrollar, pero tenemos siempre en vista al oyente. Siempre mantener la atención y en los temas que son... que necesita otro ritmo, meterle todo el ritmo necesario, buscar cinematográficamente en ese sentido, en el sentido de ritmo, cómo jugar. Hay un ejercicio que hice con ellos, decíamos que no eran historias solo chilenas, pero tienen muchas historias de Chile, sobre todo en las primeras temporadas, y claro, van, para mí que me conecto con la actualidad chilena, sobre todo a través de podcasts, de documentales o de libros, me ha funcionado como una cronología paralela de Chile, ¿no? Esa cuestión de entender muchos procesos de la actualidad chilena, de la relación con los mapuches, la Patagonia, con cuestiones más sociales en Santiago de Chile, políticas y demás, a través de episodios de Las Raras, por ejemplo, el estallido social en Chile. Entonces le pedí a Catalina de Martín que seleccionara algunos y hay dos que quiero cortar de esa edición. El primero tiene que ver con el estallido social. Chile. No se apaga el fuego con benzina, jamás. Me parece que eso solamente demuestra la ineptitud del gobierno para controlar este tipo de situaciones. Porque, ¿cómo se te ocurre mandar a los milicos a un segundo día de protesta? O sea, ¿qué tenía en la cabeza para hacer eso? Es lamentable que una vez más la gente de derecha se escude detrás de los militares, que son gente del pueblo, igual que nosotros, que tienen familia. Estoy seguro que muchos de los militares, sus familiares están aquí con nosotros, pidiendo los cambios. Militares disparando con escopetas hacia civiles heridos que no están saliendo en las noticias, con impactos de bala en la cabeza o balín. Lamentablemente un día más de lucha es un día más en el que hay muchos más heridos, hay muchos más muertos. Si bien quisiéramos una revolución sin víctimas, no va a ser posible. No todos vamos a llegar a la casa cuando termine este día y ojalá se escuchen las demandas que el pueblo ha estado pidiendo desde hace muchos años. Fueron episodios urgentes que sacamos y que publicamos de una manera como bien periodística en ese sentido y que nos mostraban lo que estaba pasando en ese momento, que fueron varios episodios que hicimos en relación a ese tema. Y ya, bueno, nuestra última temporada, la 7ª temporada, que es la más chilena de todas las que hemos hecho, que es Te Busco, ¿no? Esta serie en la cual yo busco al hombre que me atropelló hace 20 años y es una
una serie muy urbana, ¿cierto? En su estética, muy santiaguina también en ese sentido. También... Bien. Claro, acá tenemos un salto a otra cosa. Dos cosas muy distintas. Y para mí, claro, yo en un principio había escuchado algunos episodios de Las Raras. Encontrarme con lo del estallido social me dio un salto en la imagen de esa cuestión de los tiempos, de decir, bueno, uno puede estar acostumbrado como oyente a esos trabajos de mucho tiempo de preparación, de mucha producción, y de pronto salen a la calle con las grabadoras a grabar el instante, a escribir sobre el instante, y eso lo hacen a la perfección. El último episodio publicado es sobre Gaza, y es una maravilla, lo recomiendo mucho. Es la historia de un fixer en Gaza, un periodista que sirvió de enlace para muchos periodistas de habla hispana durante muchos años, hasta que tuvo que abandonar Gaza y lograron llevarlo a España, y es una historia de vida en Gaza impresionante. Eso es si van a buscar Las Raras ahora en cualquier plataforma de audio, lo primero que le va a saltar, pues es el último episodio, y lo recomiendo muchísimo. Solo hago una precisión. Fixer es un periodista que usan mucho las agencias internacionales y los periodistas que cubren el campo, ¿no? El terreno de guerra. Suelen ser personas locales que conocen mucho el terreno, que tienen conexión con vecinos y que garantizan o tratan de garantizar la seguridad de los periodistas en la cobertura. Claro, y en este caso es un fixer muy popular en habla hispana porque, claro, ha sido durante un montón de años una puerta de entrada a la realidad palestina a través del idioma español. No es tan fácil encontrar a alguien con esa posición en conocimiento del idioma, y viviendo ahora en España lograron entrevistarlo y desarrollar la historia. Entonces lo recomiendo muchísimo. Pero Catalina en ese fragmento hablaba de Te Busco, que es la serie. Las Raras es sobre todo episodios autoconclusivos, es decir, arranca una historia y termina en el mismo episodio, pero en un momento sacaron una serie que se llama Te Busco, que es una serie particular. ¿Eso fue aparte o fue una temporada, como que una temporada fue solo esa serie? Exacto, la temporada fue la serie Te Busco. Y claro, marcó un quiebre en un montón de cosas de lo que se percibía que eran Las Raras, o la forma que uno esperaría de Las Raras, porque pasó a ser una historia contada en primera persona a partir de Catalina, a quien ya escuchamos previamente. Catalina y Martín son las dos partes de Las Raras, y ella trata de, con este podcast, tapar por un lado un vacío, llenar un vacío que fueron 20 años de bloqueo en torno a un atropello. A ella le atropella un auto, casi muere 20 años atrás, siendo muy joven, y se genera un vacío en torno a eso. No tiene recuerdos de la instancia, y 20 años después no solo quiere reconstruir eso, sino llegar al hombre que la atropelló para completar esa historia. Vamos a escuchar el comienzo de ese podcast. Y corrí. Paso acá. Corrí. Tú estás botado aquí. Así. La cabeza aquí. Sangre. Mediante un aviso en el diario y ahora también por televisión, una mujer busca al hombre que hace 20 años la atropelló en la comuna de Las Condes. No. El auto estaba más acá. Sí, de 50 a 60 metros desde que te impactó hasta donde quedaste tirado. Otras informaciones, una mujer inició una búsqueda para encontrar, escuche, a un conductor que la atropelló hace 20 años. Puso un aviso en el diario y ya está pegado afiches para tratar de ubicarlo. Yo me acuerdo que te empecé a hablar. Cata, no te vayas, perra, Cata, y tú estás ahí. No. Pero yo estaba inconsciente. No, estaba inconsciente. Estaba ahí muerta. Bien, así arranca Te Busco. Hay un montón de cosas que me parecieron maravillosas de esta temporada, de esta serie de Las Raras. Una cosa me fascinó, que me parece algo que vemos en el mapa a medida que vamos compartiendo podcasts de distintos países, es la fascinación de los acentos, y es algo que a veces desde el folclore futbolístico nos enojamos con acentos de otros países, o nos alejamos de decir cómo hablan los chilenos, cómo hablan los colombianos, cómo hablan los mexicanos, o del otro lado cómo hablan los uruguayos o los porteños. A mí siempre es un color que me encanta. Los argentinos. Bueno. Los porteños son otros. No, digo. Está bien, no es que me quiera defender. Está perfecto. Muy bien. Y a mí me encanta cuando desde los podcasts manejan de forma desprejuiciada el habla. Es decir, no tratan de lavar el lenguaje
para sonar internacional, siendo Las Raras un proyecto que ha llegado a un montón de lados, que te escuchan en todos lados. Es un podcast chilenísimo en el habla, porque aparte hay toda una zona que me encanta relacionada a la adolescencia en Chile, que para mí, con 40 años generacionalmente estoy muy cerca de ellos, y muchas de las cosas de lo que hablan de salir de noche a los 20 años en Santiago de Chile son similares a las salidas nocturnas que teníamos en Montevideo y supongo que en muchas ciudades de Sudamérica y demás. Pero claro, es esa habla coloquial de cualquier barra de amigos, reconstruir eso, está buenísimo. Y bueno, y también hay todo un abordaje sobre el trauma, sobre esta cuestión de la importancia de contar para o sanar heridas o por lo menos completar información y tratar de encontrar una narración propia que supere ese vacío que fue generando. Es un podcast que para mí funciona en muchísimos niveles y que recomiendo muchísimo. Maxi, ya venimos a hablar más de podcast, sugerencias de ese mapa antojadizo de podcast. No. Ahora vamos a un pequeño corte. Y volvemos con Fugas. En este Día de la Madre, regalale un Samsung Galaxy A16 con un plan de 100 GB desde 950 pesos por mes para que disfrute de red y cobertura a donde vaya y esté siempre conectado. Encontralo en todas nuestras tiendas o en tigo.com.uy. Tigo, lo bueno pasa contigo. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo Casmu. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. Casmu, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones, cobertura total de asistencia médica. Caro en vivo en la trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. No voy a caer jamás. Viernes 15 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro. Subí el volumen. Llegó la diaria radio a la FM en el 97.9. Ahora sí, Canaria Suave es la yerba para cuando tenés esas ganas de tomar un buen mate después de todo el día de buenos mates. Ahora sí, prueba Canaria Suave, porque Canarias es la yerba de mi país. Llega a Uruguay la obra que conmovió al mundo, La Ballena, protagonizada por Julio Chávez, con dirección de Ricky Pashkus. 20 de julio, en Auditorio Nacional Adela Reta, una historia profunda sobre amor, empatía y redención. Entradas en Ticantel. Produce Piano Piano. Una comitiva recorre los pasillos del penal. Al frente avanza a paso firme un hombre con uniforme militar. Lo acompañan 2 guardiacárceles y personal de civil vestido de saco y corbata. Al final del pabellón hablan con el jefe de seguridad de la cárcel. Le dicen que están haciendo una inspección sorpresa. Presidencia de militar, 5 años de liceo militar. O sea que para el que me escuchara en la voz de mando, era la voz de mando de un oficial. El jefe de seguridad abre el portón. El militar y sus compañeros se le van encima a los guardias. Les quitan las armas y los uniformes. Mientras nosotros nos vamos desplazando, el segundo grupo se va constituyendo y el tercer grupo va consolidando las posiciones que nosotros vamos dejando. Ocupan los puestos de vigilancia, la biblioteca, la cocina, la enfermería y la sala de armas. En 10 minutos, reducen a 60 guardias de uno de los penales más aislados de la Argentina, la Unidad 6 de Rawson, una fortaleza en medio del desierto patagónico.
Bien, así arranca La Fortaleza en el Desierto, el primer episodio de Fugas, este podcast argentino. Sebastián Ortega es quien narra y con quien converso. Mañana vamos a publicar la charla entera que tuve con Sebastián para el mapa antojadizo de podcast, donde, bueno, profundiza en este proyecto Fugas que, como les decía antes, aborda desde ese eje común, los escapes carcelarios, distintas historias increíbles de fugas casi inverosímiles en distintos puntos, en distintas latitudes latinoamericanas. Es un deleite sonoro, es una... Es interesante algo de lo que le quería preguntar mucho a Sebastián y de lo que hablamos en la charla, es cómo cada fuga se parece de alguna manera y cada fuga es distinta. Cada variación, por más que sean fugas por túneles en algunos casos, fugas externas con gente que viene preparada para irrumpir en la prisión, siempre la misma fuga encuentra formas distintas sobre todo en la riqueza de los personajes. Esta cuestión de que en un principio uno pensaría desde Sudamérica muchas fugas asociadas a movimientos armados, a guerrillas, a años 70 u 80. Pero claro, en cada fuga, si pensamos en las grandes fugas del Uruguay, y por ejemplo en esta serie están la fuga del penal de Punta Carretas y la fuga de mujeres del Cabildo, hay un punto interesante donde se mezcla la fuga de presos políticos con presos comunes y cómo orígenes tan distintos generan un grupo homogéneo donde las diferencias saltan de manera increíble, pero que son absolutamente necesarios. Sobre ese riesgo a la repetición de la fuga, decir, bueno, ¿cómo contar una historia distinta con algo que es bastante similar? Con un tema... Claro, que es una fuga de montoneros o de tupamaros o de movimiento guerrillero boliviano. ¿Cómo no repetirte? Sebastián, una cosa en la que se basa y que ha descubierto haciéndolo es la cuestión del detalle resplandeciente. Es decir, bueno, ¿cuál es el detalle resplandeciente que convierte esta fuga en única, más allá de el fin que se fugaron tantos, los atraparon o no? Entonces me gustaría compartir lo que me dijo sobre la importancia del detalle resplandeciente y un ejemplo que para mí es hermoso. Y para nosotros eso fue también una dificultad, una complejidad, porque empezábamos a darnos cuenta que empezaban a repetirse las historias de alguna manera. ¿Cuál es la diferencia, no sé, entre la fuga de los varones tupamaros o de las mujeres tupamaras cuando la clave está en la fuga por las cloacas? ¿O cuál es la diferencia entre la fuga de Rawson de las organizaciones armadas argentinas con la de Bolivia de las organizaciones armadas bolivianas? Y lo que descubrimos fue algo que nosotros después, como lo terminamos trabajando mucho desde el guión, la idea del detalle resplandeciente, que era encontrar un detalle en la historia y construir toda la narración en torno al detalle. Francisco Caldera paró la pelota cerca de la mitad de la cancha y se acomodó para patear. Era el disparo más importante de su vida. Su equipo ganaba 2-1, pero él no estaba pendiente del resultado. Tenía 22 años y un pasado en la segunda división del fútbol boliviano que le permitía estar tranquilo aún en un momento así. Yo era deportista, me gustaba el fútbol. Entonces en esa época era joven y tenía más agilidad y condiciones para poder jugar. Para Francisco ese partido era distinto. No estaba en juego una clasificación o un campeonato. De ese disparo dependía su libertad y la de otros 70 presos políticos bolivianos. No era la primera vez que presos y guardias se enfrentaban en un partido de fútbol, pero si todo salía bien, esa sería la última. Tenía condiciones bien buenas para darle la dirección exacta, ¿no? Y le pateé la pelota. Bien, ese episodio que estamos escuchando es La Alcatraz del Altiplano y es la fuga de una cárcel boliviana absolutamente aislada, en la que un partido de fútbol define cómo se escapen y un tiro que pueda entrar o no en el lugar donde está el director de la cárcel cambia completamente la jugada en todo sentido. Para mí es como la clave, porque claro, Sebastián después dice, bueno, en esa fuga sí hubieron 3 días de huir por la selva, persecución de helicópteros, de todo, pero ninguna otra fuga de cárcel latinoamericana implicó un contacto tan directo con el fútbol como esta. O sea, depender de que un exfutbolista la clavara justo en la ventana donde tenía que entrar para que sea el director, lo redujeran y ahí se activara todo el protocolo de fuga, no hay otro caso igual. Entonces, ¿cómo no nos vamos a centrar en ese detalle? ¿Cómo no vamos a narrar desde ahí?
Es cinematográfico. Sí, claro. Parece escrito por un guión de ficción, ¿no? Tenían el punto ahí como, bueno, eso que señalaba Sebastián y que vos también decías, de ese elemento que brillaba por sí solo y que permitía narrar toda la historia desde ahí. Y a mí me encanta, aparte por tarado del fútbol que soy, pero es hermoso encontrar esos detalles en cada una de las historias. También algo que me genera mucha curiosidad para hablar con Sebastián es la cuestión decíamos, la primera temporada son historias de Argentina y Uruguay, que hay una cercanía geográfica, hay una cercanía narrativa, histórica, es fácil acceder a historias de un lado y del otro. ¿Cómo hicieron para acceder a contar con la misma calidad y rigor historias de Panamá, El Salvador, México, Bolivia? Y claro, este podcast se engloba en el gran proyecto de Anfibia, de la revista Anfibia, que implica un montón de periodismo en red con muchísimos países, entonces hay una conexión muy fuerte con periodistas sobre todo de toda Latinoamérica. Pero me gusta cómo desmenuza el caso de El Salvador y de la historia de El Salvador, que fue la más complicada para ellos de desarrollar. Es una historia impresionante de un marero, un ex pandillero que fuga de El Salvador, pero cómo es acercarse a esa historia desde la distancia. Sebastián lo cuenta. Fue una historia que se empezó a trabajar 2 años antes incluso de que iniciara la temporada de fugas, con una colega que trabajó en un proyecto en el cual yo estaba trabajando en ese momento, y cuando me enteré que conocía a un marero, a un pandillero de Barrio 18, de una de las pandillas más importantes del país, que se había fugado de una cárcel, le pedimos que empezara a perseguirlo, a tratar de lograr esa entrevista. Pero ahí se dio una dificultad, es que el marero estaba escapando no solamente de la policía, sino también de la propia pandilla a la cual él había traicionado y estaba condenado a muerte por la pandilla, y la propia policía lo buscaba para meterlo preso. Entonces la entrevista se tuvo que hacer a través de un sistema de postas que nosotros medio que coordinábamos desde acá para tratar de garantizar, entre comillas, cierta seguridad a la periodista, siguiendo a este marero hasta lograr esa entrevista, que se da encima en unas condiciones muy precarias, en una pupusería, que es como un restaurante típico del Salvador, con ruido de perros, de gallinas, de platos atrás. Entonces la calidad del audio termina siendo muy deficiente por las condiciones en las que se da eso. Y con el agravante que después la propia periodista, perseguida por el gobierno de Nayib Bukele, termina exiliándose, escapando del país, y que termina de alguna manera produciendo ese episodio de una fuga desde su propia fuga y desde su propio escape del país, lo cual le suma una segunda capa de complejidad a ese trabajo. Ese realmente fue un gran desafío. Una metafuga, fuga dentro de fuga. Es impresionante el episodio en sí, pero claro, ya la intrahistoria es algo tremendo. Sí, es impresionante. Recomiendo también, es algo que quien escuche, mañana lo estrenamos a las 10 de la mañana, tanto por el canal de YouTube de La Diaria como en el sitio web de La Diaria. Y ahí también vamos a pegar el episodio 38 Luciérnagas, que fue un episodio de la fuga en Uruguay de las mujeres del Cabildo, y que también tuvo el trabajo en producción de una compañera de la casa, de Carolina Vaz, que también participó en la producción de este episodio, y que recomiendo muchísimo. Pero bueno, la idea es que naveguen. Este fin de semana es ideal para escuchar podcast. Sí, inmejorable. Para estar en casa con los auriculares o los parlantes prendidos, pero no moverse. Calentito. Así que cualquiera de las dos son opciones hermosas para maratonear todo el fin de semana. Y yo te doy complemento, ya que estás. ¿Conoces la película, el documental sobre la fuga de Trelew? No vi el documental, no. El documental se llama Trelew, la fuga que fue masacre, y complementa muy bien. El podcast está muy bien, en realidad es previo y está muy bien, de Mariana Ruti. La verdad que recomiendo a cualquiera que lo quiera ver porque explica muy bien toda esa historia. Y después cuando escuchas el podcast es como que vas recreando, porque es diferente, una cuestión documental que lo habla más narrando más las cabezas parlantes y estos personajes que te cuentan un poco la historia y demás, pero acá después te metes como adentro de cómo fue todo ese proceso y demás, y lo vivencias, y está buenísimo complementarlo. Es que la historia es maravillosa, o sea, es brutal. Sí.
la hicieron en 2 episodios, es el único caso que tuvieron que cortar 2 episodios para contar esta historia que es amplísima. Y Sebastián me dice en la entrevista una cosa que ellos dudaban de hacerlo una temporada entera porque el tema era tan rico, pero se ha contado tanto que ¿qué más podemos decir sobre esto? Pero hablando, claro, se dan cuenta que se ha contado mucho capaz que en un círculo, dentro de Argentina, dentro de un círculo más periodístico, pero hay gente que no sabe nada de esta historia y enfrentarte por primera vez a este caso es impresionante. Absolutamente. Bueno, queda la invitación hecha para mañana a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias, Maxi. La verdad es que está buenísimo. Vamos a estar prestando atención a lo que venga. Muy y también te vamos a estar recibiendo la semana que viene. Nos vemos el viernes. Muchísimas gracias. Vamos a una tanda y ya seguimos nosotros también acá en Para el Mundo. Sí, seguimos en Chile. Venimos del podcast chileno a Chile directamente. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto participativo 2026. Intendencia de Montevideo. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar. Pienso que es muy tarde para mí. Pienso que es momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Caminando sin saber nada de mí, porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerar
no me olvide. Te lo he dicho una y otra vez. Creo que es momento de olvidarme y no volver. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad. Seguimos en Para en el Mundo de viernes 8 de mayo con mi amiga Denise Mota acá. Linda musiquita siempre, Ale, acá. Sabés que esto no lo dice al aire solo para quedar bien con nuestro operador de radio, porque a mí cuando el operador de radio se fue un segundo a servirse un vaso de agua, me dijo... ¿Y otras cosas? Me dijo, ¿cómo me gusta la música que pone Ale siempre? Me encanta, me gusta siempre. Me gustan todos los temas que pone, así me lo dijo. Verdad. Bueno, y a quien también le gusta nuestro programa y la música y todo lo que venimos hablando es a los que nos están mandando mensajes, que les agradecemos, por supuesto, esos mensajes. El primero, a ver, ¿quién nos mandó un mensaje? Vos te lo tenés ahí a manito. Tenemos acá a Carla, que dice, bueno, habíamos dado la sugerencia, la consigna de... Un deseo para Trump, un deseo para Lula. Exacto. ¿Qué dice Carla, mi queridísimo? Bueno, arranco yo. Dale. Para que se me movió acá. No, yo te digo. Dice, buenas tardes. Dale, vaya. Buenas tardes, si nos manda la manito de saludo, me encanta. En cualquier momento estoy para que nos manden también videos, audios, todo. Sí, por favor, y stickers. Este es buenas tardes con manito de saludo. Voy con los deseos. A Lula le deseo que sea reelecto y a Trump le deseo malas cosas. Nah, mentira. Que no le vaya muy bien, sea cual sea la causa, que no le vaya bien, que la pase muy mal, pero todo bien. Después lo editamos un poco. Perdón, Carla, gracias por ese mensaje. Carla. La radio está buenísima, nos dice feliz cumplemes, le agradecemos por ese saludo. Acá no censuramos a nadie, pero hay ciertas limitaciones, porque además si no nos censura YouTube también. No, sí. Y bueno, y queda claro. Tenemos un mensaje también de Cristina que dice, buenas y grises tardes. Cristina, que nos escribe desde Minas. Mi deseo para Trump es que pierda en las próximas elecciones de medio término en Estados Unidos y que Lula sea reelecto en Brasil, y manda también como emojis de músculo, ¿no? Así de fuerza. Musculando. Bueno, pues buenísimo el programa de la Diaria Radio todo el día y todos los días. Saludos desde Progreso Canelones, nos dice Javier. Gracias, Javier, por escribirnos. Nosotros siempre contentos. Y ahora, mirá este último mensaje que nos acaba de llegar, muy a tono con lo que vamos a hacer a partir de ahora, que es viajar hasta Chile para hablar con el politólogo, el doctor en ciencia política, Juan Pablo Luna. Pero nos llega un mensaje de Chile que nos dice, desde Chile los estoy escuchando en la autopista. No sabemos en cuál autopista. Exacto. Flaco Miranda, concéntrate en lo que estás haciendo, manejar. Atención, por favor, Flaco. te lo pido. Flaco, concéntrate. Pero de paso nos vas a poder escuchar ahora que vamos a hablar con Juan Pablo Luna, que ya lo tenemos ahí conectado, si no me equivoco. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Bien, te escuchamos perfecto. ¿Vos nos escuchás bien? Perfecto. Te escuchamos y te vemos, Juan Pablo. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Bueno, teníamos ganas de conversar contigo desde hace un tiempo, desde cuando empezamos el programa, porque obviamente uno de los focos centrales de estos últimos 2 meses, de estos primeros meses, desde que ha cambiado el signo político y el gobierno en Chile, es entender un poco qué implica, digamos, la llegada de José Antonio Kast al gobierno en Chile, no solo porque obviamente cambia el color político hasta lo que era hasta hace poquito, sino también porque llegó en medio de una campaña con unas propuestas bastante llamativas o grandilocuentes para lo que quizás estábamos acostumbrados o lo que venían siendo los últimos años en Chile, quizás previamente distinta era la situación. ¿Qué evaluación haces en principio de estos primeros meses de gestión de Kast en el medio de estas negociaciones que también tienen el Congreso, las disputas internas y demás? Bueno, ha sido una instalación compleja del gobierno. Esto no es nuevo en Chile, también le pasó al gobierno anterior. Pero, digamos, es un gobierno que llegó más o menos con un 60% de aprobación en el momento, digamos, de asumir el gobierno, y hoy está por debajo del 40%, ¿no? O sea, ha perdido en muy pocos meses 20 puntos de aprobación según las últimas encuestas que se han publicado. Y eso refleja, en cierto sentido, digamos, las dificultades que ha tenido de instalar un gobierno, yo diría por 2 razones. O sea, por un lado, por la estructura política de soporte, digamos, organizacional con la que llega Kast, y en eso hay similitudes con lo que pasó con Gabriel Boric. Son fuerzas, digamos, que de alguna manera
en este caso hacia la derecha de la derecha tradicional, rompen con los partidos más tradicionales, ¿sí? Hacen campaña muchas veces, digamos, y en buena medida esa es la historia del partido José Antonio Kast, confrontando con la derecha tradicional, ¿no? Y fue una campaña muy centrada, digamos, en lo comunicacional, en la actividad a través de la personalidad del liderazgo, digamos, y su mensaje, ¿no? Y un mensaje muy fuertemente crítico del establishment. Y luego llega el gobierno, digamos, sin un aparato político propio que le permita armar un gobierno que funcione, ¿no? Y que funcione rápidamente y se instale rápidamente, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que estamos viendo en Chile es la dificultad que tienen estas nuevas expresiones electorales de gobernar una vez que ganan la campaña, cuando lo hacen. Y la segunda razón, digamos, que explica un poco esa caída drástica de popularidad, tiene que ver con la distancia percibida entre promesas de campaña muy estridentes, pero también, digamos, muy efectivas en su momento a la hora de movilizar a la opinión pública, que luego no se traducen en la realidad de la gente y lo que la gente vive, ¿no? Y en ese punto en particular hay una decisión que es la de transferir el costo de la suba del petróleo a la población, digamos, desmantelando un mecanismo de estabilización de los precios de las gasolinas que Chile venía teniendo hace tiempo, genera un quiebre en la aprobación del gobierno inmediato, ¿no? El gobierno, cuando se instala la guerra de Irán, decide romper, digamos, con un mecanismo de MEDCO, se llama, digamos, un mecanismo de estabilización de los precios del petróleo. Se da una transferencia completa de la suba del precio del petróleo a el bolsillo de la gente. Y ahí básicamente se genera, digamos, se rompe, digamos, el piso de aprobación y cae hasta donde está hoy. Juan Pablo, y luego ha habido una serie de errores de instalación que tienen que ver con esa endeblez política organizacional del partido con el que Kast llega a la presidencia y la coalición que tiene que armar con los viejos partidos de la derecha a los cuales criticó durante los últimos años muy ferozmente. Ahí estás hablando específicamente de articulación en el Congreso. No solo, también en términos de la construcción del gabinete. El gabinete es un gabinete que yo te diría es de gente de confianza, donde trata de hacer algunos golpes comunicacionales en algunos casos, y que hoy se ha desfondado por varios lados, por falta de experiencia política, por errores, digamos, de gestión o comunicacionales, que tienen a varios ministros, por ejemplo, su vocera de gobierno o la ministra de Seguridad, fuertemente impugnados por la ciudadanía e incluso por los partidos que hoy son parte de la coalición de gobierno, ¿no? Parte de la tensión que el gobierno hoy tiene es que armó un gabinete medio a espaldas de los partidos con los cuales decidió gobernar, que es la derecha tradicional. La derecha tradicional todavía se siente parte del gobierno, apoya al gobierno en el Congreso, etc. Pero tiene 2, 3 ministros, ¿no? Son ministros importantes, pero son pocos, ¿no? Y el resto del gabinete está armado con gente de confianza, con poca experiencia política, y que hoy tiene crisis instaladas en distintos ministerios.
Juan Pablo, hablaba sobre la incongruencia, ¿no? El choque entre promesas de campaña y la realidad. También en la campaña Kast dijo que iba a recortar el gasto público, pero que no iba a recortar programas sociales. Pero finalmente el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sí propuso recortar estos beneficios a partir del año que viene, y eso viene generando movilizaciones de organizaciones estudiantiles que son un punto muy importante, un actor social sumamente relevante en Chile. ¿Qué es lo que se reclama puntualmente al gobierno en ese momento, en ese sentido? Bueno, el caso del ministro de Hacienda es un caso bien interesante. Es un ministro, digamos, muy radical en términos de su visión respecto a el gasto público y la participación del Estado en la economía. Es un ministro que viene, digamos, con una visión clásicamente, digamos, de un Estado mínimo, ¿no? Y que monta, digamos, su propuesta de gran reforma económica sobre la narrativa de que Chile tiene un Estado que está quebrado, ¿no? Desde ahí se plantea, digamos, un proyecto de reforma tributaria que básicamente es un proyecto que lo que hace es reducir la imposición de las empresas y del sector privado. Y esto, digamos, se asocia, por un lado, a una promesa difusa de crecimiento en el largo plazo y de generación de empleo, y a una situación de corto plazo en la cual se va a generar y se va a ampliar el déficit fiscal que Chile ya viene arrastrando desde hace unos años, ¿no? Ante esa situación de déficit fiscal, el ministro de Economía, que en Chile es el ministro de Hacienda, solicitó a todos los ministerios un recorte de 3% de su gasto planificado para este año, a cuenta de más reducciones a partir del año próximo. Entonces se han ido anunciando una serie de recortes a nivel de los ministerios, que han generado, como tú decías, cierta resistencia. Yo matizaría esto de que hay mucha movilización estudiantil o movilización social. Mi sensación es que, sobre todo el movimiento estudiantil, está muy débil, ¿no? Y que en realidad, en otro contexto de articulación de los movimientos sociales, este tipo de propuesta hubiera generado más movilización de la que está generando todavía, por lo menos. Pero esta propuesta de recorte, digamos, estuvo asociada también a un memorándum, a una minuta que circuló, que venía, digamos, con la firma del Ministerio de Hacienda y que clasificaba una serie de programas sociales, como programas, por ejemplo, de alimentación a la infancia en escuelas, ¿sí?, como programas que debían ser discontinuados, ¿sí? Y esto generó, digamos, toda esta discusión respecto a esta promesa incumplida de que no se iban a tocar los derechos sociales. Y el ministro tuvo que desdecirse respecto a qué era lo que realmente significaba discontinuar en el contexto de ese memorándum, etc. Juan Pablo, antes de seguir avanzando en algunas de las promesas incumplidas, o por lo menos promesas, en principio, qué grado de cumplimiento tienen, específicamente en cuestiones de crimen organizado, de inmigración, límites fronterizos, bueno, algunas cuestiones que ahí había prometido Kast y a ver hasta qué punto las cumplió. Me interesa detenerme un segundo en eso que señalaste de la pérdida de imagen o de apoyo que sufrió Kast, muy fuerte, el 20%, porque hay algo ahí que quizás a nosotros desde Uruguay, pero también en otros países se escapa, que es el grado de desaprobación muy fuerte, o la modificación en la aprobación de la imagen presidencial tan fuerte que ocurre en Chile, o que viene ocurriendo en Chile con los diferentes sucesivos gobiernos, porque a Boric también le pasó que asumió en 2022 con una imagen muy fuerte y rápidamente perdió la imagen casi, no me acuerdo ahora el porcentaje exacto, pero muy rápidamente se deterioró su imagen. Y ahí yo no sé si tiene que ver con que todavía está como muy inestable la sociedad después del estallido social de 2019, o por dónde sale la situación. Mira, yo creo que es un tema más estructural. Creo que se da, digamos, con algunas excepciones en varios países de la región.
Pero te diría que lo que es especial de Chile y lo que a mí me parece, digamos, como relevante, digamos, de entender del caso chileno es que vos tenés una sociedad que se politizó, ¿sí?, en los últimos años, una sociedad donde hasta hace una década la política era poco relevante. Es una sociedad que gana politicidad, digamos, la discusión política se vuelve mucho más central, ¿no? En parte porque se detiene el tren del crecimiento económico, ¿no? Y esto hace que la política empiece a ser mirada de otra manera y más críticamente, en parte por lo que vos decías del estallido, de los procesos constitucionales, de lo que ha sido, digamos, en su medida, digamos, de la irrupción del Frente Amplio por la izquierda, también en términos de el desplazamiento de la concertación como centro de este sistema de la post-transición. Pero la sociedad chilena es hoy una sociedad fuertemente politizada, te diría en general insatisfecha con la situación del país, sobre todo en relación con ese pasado que se veía exitoso hasta hace unos años. Bien. Y al mismo tiempo es una sociedad fuertemente antipartido y anti-establishment, ¿no? Entonces, es la combinación de esta politización, pero desde una visión contraria al sistema, desde una visión crítica al sistema, que hace que, por un lado, ganen los outsiders, ganen los que vienen de fuera, los que se pueden vender como menos comprometidos con la política tradicional, y al mismo tiempo, una vez que llegan y tocan lo institucional, pierdan rápidamente adhesión, en parte porque no son capaces de cambiar la realidad que a la gente le importa cada vez más, dada esa politización. Bien, antes de meternos, sí, efectivamente, en lo que ha hecho Kast en relación a su promesa, en relación a la inmigración específicamente, y a el muro fronterizo, la zanja que fue lo que más resonó internacionalmente. Que resonó mucho aquí. Si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos. Dale. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. El Dorado te ayuda a planificar tu semana. Atendé estas ofertas explosivas. ¿Ya planeaste la semana?
Y hoy a la noche a los chicos les toca tortilla de verduras. Con estas ofertas te va a quedar de re chupete. Zanahoria el kilo, 49 pesos. Choclo dulce, 2 unidades, 59 pesos. Pera el kilo, 79 pesos. Naranja, 39 pesos. De re chupete. Super ofertas explosivas en El Dorado. Del jueves 7 al domingo 10 de mayo. El Dorado, siempre cerca. Volvemos a Par en el Mundo. Estamos en una conversación con Juan Pablo Luna, politólogo, que nos está actualizando un poco sobre la situación actual de Chile. Juan Pablo, ¿nos escuchás? ¿Estás en contacto? Ahí te vemos. Así es. Juan, antes de la pausa, te habíamos preguntado sobre la construcción del muro, esa política anti-inmigración y de combate, supuestamente, ¿no? Una cosa vinculada a la otra dentro de esa lógica, y combate a la criminalidad. ¿En qué está eso ahora? ¿Qué ha hecho el gobierno de Kast sobre ese tema hasta ahora? Que son dos temas, ¿no? Pero que están relacionados ahí. Mira, poco. Para entender un poco la disociación entre la campaña y lo que ha pasado después, una de las cosas que José Antonio Kast hizo en la campaña fue poner un cronómetro de días que quedaban para que los migrantes abandonaran el país, ¿no? Los migrantes ilegales abandonaran el país por su propia voluntad, porque los iban a echar cuando la cuenta regresiva terminaba el día en que él asumía el poder. Y bueno, lo que la gente hoy ve, digamos, es que todo esto no ha sucedido, ¿no? Había, digamos, una parte del voto de José Antonio Kast que tenía, digamos, este sustrato, digamos, más bien de movilización de la xenofobia que se ha generado con la migración en los últimos años, y muchas veces la asociación entre migrantes y bueno, nada de eso ha avanzado mucho. Se está haciendo una zanja en el desierto, pero esto es más bien casi te diría que una operación comunicacional más que un mecanismo efectivo, digamos, de control de la migración. Y el Ministerio de Seguridad y la ministra de Seguridad, que fue un nombramiento interesante en su momento, la prensa, la opinión pública lo vio como un nombramiento interesante, que fue básicamente lo que hizo el gobierno fue nombrar una ex fiscal, sacó una fiscal que había estado en un operativo exitoso en el cual desmantelaron una banda de crimen organizado. Ella había liderado esa investigación y la puso a cargo del Ministerio de Seguridad. Pero lo que sucedió es que el primer día de gestión, ella, por razones que no ha podido explicar y que no ha sabido explicar, pidió la baja de una de las líderes institucionales de la Policía de Investigación, que es una de las policías con las cuales trabaja Fiscalía. En el caso de Chile también está Carabineros, ¿no? Ese procedimiento, digamos, de baja es inconstitucional. Ella no supo explicar por qué pidió la baja. Se empezaron a generar versiones de que tenía que ver con un enfrentamiento personal que venía de su gestión como fiscal con esta jerarca de la PDI. Y rápidamente lo que eso generó fue también, digamos, una puja interna, por un lado, dentro de la Policía de Investigaciones, que venía muy cuestionada. O sea, los últimos directores o digamos, jerarcas máximos de la Policía de Investigaciones están procesados y están presos por casos de corrupción. Había habido, digamos, un intento de purga y de limpieza, digamos, de la institución policial, pero seguían habiendo, digamos, fracciones y facciones importantes, digamos, dentro de la policía, y la ministra, de alguna manera, con esta acción generó y abrió un frente de conflicto con la Policía de Investigaciones.
Y al mismo tiempo, a nivel de resultados, ¿no? El gobierno llegó diciendo que iban a publicar, por ejemplo, la cifra de homicidios todas las semanas, también como para tener una métrica comunicacional de qué pasaba con el control de la criminalidad. Eso no ha sucedido, y por otro lado, la data que contamos, digamos, y la tendencia que se ve es a un leve aumento de los homicidios. Han habido casos de secuestro extorsivo que son fuertemente cáusticos, digamos, en términos de la opinión pública, que han circulado extensamente en la discusión de la prensa estos días. Entonces, de nuevo, digamos, hay una disociación muy fuerte en lo que se prometió y lo que la gente logra ver, ¿no? Y todo esto al mismo tiempo matizado o jalonado por estos conflictos y estos problemas, digamos, de los cuales el gobierno y sus jerarcas no han podido salir tras esta instalación problemática. Juan Pablo, venimos escuchándote sobre varias faltas de acción, inacción, o sea, fracasos, pero es temprano para hablar así, pero es como que no se mueven varias de las consignas fuertes de Kast, por ejemplo, el combate a la criminalidad, vos hablaste de la suba de los combustibles, también el recorte de programas sociales. Entre todo eso que estamos hablando, ¿hay un análisis sobre cuál es realmente el gran causador, la gran causa de la caída de popularidad? ¿Es ese combo o hay un sector que está afectando más que los demás? No, yo te diría que es un poco la combinación de todo esto, ¿no? Y de estos factores que hemos hablado, digamos. Por un lado, inexperiencia de cuadros importantes de gobierno en términos políticos, comunicacionales, errores tempranos como el de la suba de las gasolinas y la transferencia directa a esa suba. Caso de en la instalación de esta idea de que el Estado estaba quebrado y que habían recibido un país en ruinas, digamos, sobre el cual, digamos, se intenta a la narrativa de este gobierno que viene a reconstruir el país, ¿no? Eso rápidamente pierde credibilidad para la opinión pública. Y después te diría, digamos, que también ante la debilidad del gobierno y ante los errores del gobierno, lo que empieza a ser cada vez más frecuente es el fuego amigo dentro de o proveniente de las fuerzas de centro-derecha, de la derecha tradicional, que ya tenían una relación tensa con el gobierno, pero que eran parte de la coalición, y que empiezan, digamos, a cuestionar, a criticar, a plantear puntos de vista diferentes respecto a los que intenta instalar el gobierno, digamos, desde su agenda de o su intento, digamos, de estructurar la agenda del gobierno y del país. Uno de los proyectos, bueno, por lo menos que logró finalmente ayer avanzar, aunque sea en comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, es el de Reconstrucción Nacional, pese a los cuestionamientos que recibió por parte de la Comisión de Fiscalista Autónoma, digamos, en el sentido de que va a generar un déficit fiscal hacia 2031 incluso. Pero ¿podríamos explicar a grandes rasgos en qué consiste el proyecto este de Reconstrucción Nacional, que suena así tan grandilocuente? Mira, el proyecto de Reconstrucción Nacional es básicamente un proyecto de reforma tributaria, ¿no? Y tiene que ver con esto que yo les decía de reducir el impuesto a las empresas, que en Chile es un impuesto proporcionalmente alto en relación a otros países de la OECD, que es como el parámetro con el cual Chile usualmente se compara en estas materias. Y la parte de reconstrucción o la narrativa de reconstrucción tiene que ver con
lo que han sido los 2 últimos veranos. Ha habido, digamos, incendios forestales con un costo en la quema de viviendas y en la problemática social que eso ha generado, muy importante para la región de Valparaíso y para la región, digamos, del Biobío. Entonces, básicamente lo que se trata de hacer, digamos, en este proyecto, se le llama un proyecto misceláneo. Es como una ley ómnibus en la cual se meten distintos tipos de elementos, ¿no? Y lo que se trata de hacer es combinar esta reforma tributaria con esta motivación más discursiva y narrativa, es decir, bueno, vamos a reconstruir estas zonas de catástrofe y con lo mismo, digamos, también vamos a poner de nuevo en funcionamiento el país y la economía, ¿no? Y la otra patita, digamos, que tiene que ver con la reconstrucción, tiene que ver con decir, bueno, Chile tiene el crecimiento económico estancado, es una economía que ha dejado de crecer a las tasas que crecía en el pasado. Eso requiere generar mejores condiciones para las empresas, para la inversión, y así y de esa manera viene, digamos como frameada la necesidad de la reforma tributaria. Juan Pablo, otra decisión de Kast que sale de fronteras es la retirada del apoyo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU. ¿Cómo viene repercutiendo en Chile esa decisión? Bueno, es una decisión que ha sido criticada por todos los ex cancilleres del país. Es una decisión que parece muy poco estratégica y que es inédita en términos, entiendo, digamos, de las relaciones internacionales. Y obviamente, por más que la candidatura de Michelle Bachelet ha seguido adelante y ha mantenido, por ejemplo, los apoyos de México y Brasil, golpea, digamos, las chances de la expresidenta de poder acceder a esa posición. Y es difícil, y esto yo no soy experto en política internacional, pero lo que he escuchado, digamos, de colegas que estudian este tema, obviamente, digamos, deja a Chile, digamos, en una situación compleja, difícil de explicar en términos de su política exterior. Esto también tiene que ver en parte porque en la narrativa, digamos, del gobierno, muchas veces se asocia el declive de Chile, el estancamiento del crecimiento económico con la reforma tributaria y con la reforma, por ejemplo, educativa en la que avanzó el segundo gobierno de Bachelet. Y entonces también esto tiene que ver con el posicionamiento en la agenda comunicacional que el gobierno busca tener respecto a que vino a romper con ese legado y a reconstruir el país desde esa posición. ¿Es una cuestión narrativa o discursiva solamente, vos decís, o es en realidad que realmente se posicionan en un lugar antitético? O sea, yo creo que ellos se posicionan desde un lugar antitético e intentan empujar esa narrativa. Parte del problema que han tenido es que, y esto de nuevo es algo que le ha pasado a varios gobiernos, también uno puede pensar Piñera II, Boric y ahora Kast, son gobiernos en los cuales que en la primera vuelta sacan menos del 30% de la votación, que luego ganan y obtienen un triunfo muy significativo en segunda vuelta y que sobreinterpretan ese triunfo, ¿no? Que muchas veces fue causado por el rechazo de la otra alternativa y no por un apoyo auténtico a las propuestas de quien llega al gobierno. Y en esa sobreestimación, en esa sobreinterpretación,
se van de mambo, como diríamos en Uruguay, en términos de cuánta atracción tiene su visión del país y su visión programática, ideológica, respecto a la sociedad que los eligió, ¿no? Los eligieron por defecto, no por virtud, ¿no? O sea, los eligieron como lo menos malo que había disponible. Y en esa disociación, en esa, digamos, como filtro burbuja que se da, digamos, muchas veces desde los palacios de gobierno, empiezan rápidamente a quedar en entredicho con la ciudadanía. Me interesa recuperar ahora eso que dijiste de que los eligen por ser el menos malo o no tanto por virtudes, para pensar ahora, después de la pausa, vamos a ir a una pausa chiquita y ya volvemos antes de cerrar el programa contigo, para pensar un poco el rol o el factor, porque rol no tiene, pero factor pinochetismo y factor ultraderecha regional en el gobierno de Kast y en la elección de Kast. Así que vamos a una pausa breve y ya volvemos. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Se viene el invierno y en Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Si estás escuchando esta radio, te la cambiamos sin costo. Llama ahora al 19220 y decí la palabra clave, La Diaria Radio. Megal, innovamos con energía. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en La Diaria Radio 97.9. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. Y seguimos en Para en el Mundo de este viernes 8 de mayo. Volvemos a la comunicación con Juan Pablo Luna, politólogo en Chile en este momento, que nos está contando un poco sobre la situación de Chile a pocos meses de la asunción de José Kast. Y nos va a contar ahora específicamente, porque dejábamos esto latente antes de la pausa, el impacto. Hablaba de que a Kast no lo habían elegido tanto por sus virtudes, sino por ser el menos malo, o por lo menos el que consideraban menos malo en algunos sectores de la población, y sobre todo en la segunda vuelta, que algunos sobreinterpretaban estos apoyos. Y yo le preguntaba qué rol había jugado o qué rol tenía todavía en este momento, y sobre todo en el caso de Kast específicamente, por un lado el pinochetismo, que todavía está vigente en Chile, y por otro lado esta función o nueva función de ultraderecha y su alianza con sectores como Javier Milei en Argentina y demás. Sí, lo primero, yo diría, Kast es parte de la derecha radical global, ¿no? Y yo te diría, es uno de los
primeros socios globales de gente como Orbán, ¿no? Dirigió, digamos, los centros, el meeting ese, digamos, que organiza los Orbán, digamos, en su momento. Tiene una relación muy cercana con Vox. Obviamente también, digamos, una relación ahora cercana con Milei, con Trump, etc. Esto en Chile se tiende a minimizar, se tiende a relativizar, diciendo básicamente que Kast tiene un estilo muy diferente, digamos, y en ese sentido eso es cierto, es un liderazgo muy chileno, muy institucional, muy gris en cierto sentido, digamos, muy poco estridente, ¿no? Y a mucha gente, digamos, eso, sobre todo, digamos, de la centroderecha, la deja tranquila de que este no es un liderazgo populista de derecha radical. Y está, digamos, esa discusión configurada en términos de cuánto es y cuánto no es. Si uno mira, digamos, sus alianzas internacionales, claramente lo es. Si uno mira su estilo, esto es más discutible. Bien. En términos de Pinochet, este es el primer presidente electo después de la dictadura que votó sí en el plebiscito de ratificación de Pinochet, que abre la transición chilena, o que termina en realidad, digamos, la transición chilena. Hizo campaña por Pinochet en su momento y sigue reivindicando el legado de la dictadura en términos de el salvataje que realizó respecto de la situación, digamos, generada por el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, es un liderazgo claramente pinochetista que reivindica, digamos, ese legado, y muchos de sus personeros de confianza de este grupo chico con el cual Kast se ha rodeado y ha armado el gobierno vienen, digamos, de esa tradición, ¿no? Y esto obviamente también genera tensiones con una derecha o una centro derecha, la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, que es un pequeño partido que surge del piñerismo, ¿sí? Que es una derecha que desde la transición había hecho todo lo posible por irse sacando esa mochila, ¿no? Y de hecho, parte de las razones que en su momento se argumentaron de por qué Piñera había logrado ser electo era justamente por haber votado que no al plebiscito de Pinochet, por haber sido un liderazgo siempre, digamos, comprometido con la democracia liberal, ¿no? Y es algo que Piñera terminó demostrando, digamos, en su gestión de gobierno también. Entonces, esto le genera también, digamos, tensiones y cuestionamientos internos. Al mismo tiempo le da una base social, y termino con esto, ¿sí? Sí. Asociada a los problemas de orden y de criminalidad, ¿no? Mucha gente, o sea, no sé si mucha gente, digamos, pero una parte de su electorado veía en Kast y del electorado que sí lo eligió como primera opción, veía en Kast un liderazgo fuerte capaz de recuperar el orden perdido como lo había hecho Pinochet en los 70 en esta narrativa o en este discurso. Bien, pero tenés 10 segundos porque nos tenemos que ir, pero necesito entender una cuestión. Para no sobreinterpretar tampoco el apoyo que ha tenido Kast en ese sentido, digamos, que lo hayan apoyado pese a ser abiertamente y a declararse abiertamente pinochetista, ¿implica que la sociedad chilena se ha volcado mayoritariamente a un pinochetismo o simplemente lo dejaron de lado para apoyarlo? No, yo creo que es más lo segundo que lo primero. No sé si lo dejaron de lado, pero por lo menos priorizaron otras cosas, ¿no? El volver a crecer, a la seguridad y a estas promesas que en su momento se asociaron a su liderazgo y que hoy están en entredicho. Juan Pablo, muchísimas gracias, nos tenemos que ir, gracias por este contacto, ya nos volveremos a contactar y nos diste un gran pantallazo sobre la situación chilena. Nosotros, Denise Mota, nos tenemos que despedir. Nos vamos despidiendo. Ha llegado la semana a su final, por lo menos para nosotros. Gracias, Alejandro Correa en audio, Joaco González en video, Gonzalo Giulia, nuestro productor. ¿Y con qué se quedan, Denise Mota? Gracias a todos. Mira, quedamos con un guiño, un saludito a las madres por el domingo con Ozzy Osbourne. Mira, mamás rock and roll, Mama, I'm coming home. Adiós.